Hola a todos, mi nombre es Myron Jafet Rivera. En esta oportunidad vamos a estar resolviendo un ejercicio de termodinámica 1 correspondiente al tema de análisis de energía de sistemas cerrados. Vamos a estar apoyándonos con el libro de termodinámica 1 de Cengel, octava edición. El ejercicio que vamos a resolver es el ejercicio 4.34, que dice: un dispositivo aislado cilindro émbolo contiene 5 litros de agua líquida saturada a una presión constante de 175 kilopascales. Una rueda de paletas agita el agua mientras que pasa una corriente de 8 amperios durante 45 minutos por una resistencia colocada en el agua. Si se evapora la mitad del líquido durante este proceso a presión constante y el trabajo de la rueda de paletas es de 400 kJ, determina el voltaje de suministro. También muestra el proceso en un diagrama presión, volumen con respecto a las líneas de saturación. Bien, este es el dibujo, nos dice que es un dispositivo cilindro émbolo que tiene una resistencia y una rueda de paletas que agita el agua a presión constante. Entonces, en el estado 1 tenemos que tenemos agua líquida saturada, 5 litros, una resistencia con 8 que pasan 8 amperios a través de ella durante 45 minutos, un trabajo que entra de la rueda de paletas que agita el agua, que es de 400 kJ. En el estado 2 nos dice que el agua se evapora, lo cual vamos a tener una calidad de 50%, que eso es igual a 0.5. La presión siempre va a ser la misma porque es constante, que corresponde a 175 kilopascales. Entonces procedemos a hacer el balance de energía para ver los datos que realmente vamos a utilizar para encontrar el voltaje de suministro que nos pide el ejercicio. Tenemos que la energía que entra menos la energía que sale es igual al cambio de la energía en el sistema. Esto corresponde a calor que entra menos calor que sale, más el trabajo que entra menos el trabajo que sale, más el trabajo de masa que entra menos el trabajo de masa que sale. Eso es igual al cambio en la energía interna, el cambio en la energía cinética y el cambio en la energía potencial. No tenemos calor, por lo tanto esto no lo consideramos. Tampoco tenemos un flujo másico, esto tampoco lo consideramos. Tampoco tenemos una altura, ni tampoco tenemos que el fluido tiene cierta velocidad. Entonces la energía cinética y la potencial tampoco las consideramos. Entonces, dentro del trabajo tenemos trabajo de frontera, tenemos el trabajo de las paletas y también tenemos un trabajo eléctrico que es el de la resistencia, y eso va a ser igual al cambio a la energía interna. ¿Qué energía va a ser la que entra y la que sale? Bien, entonces tenemos que, como el líquido, el agua líquida saturada se va a evaporar, eso va a corresponder a que vamos a tener un incremento en el volumen, por lo cual el trabajo va a ser de expansión, el trabajo de frontera va a ser hacia abajo. Entonces lo vamos a considerar negativo porque sale. El trabajo de paletas, el mismo ejercicio nos dice que entra. Y el trabajo eléctrico también lo tenemos en el estado 1, por lo cual también nos dice que el trabajo eléctrico entra. Entonces eso va a ser igual al cambio de la energía cinética. Entonces el trabajo eléctrico tenemos que es igual a la potencia por el cambio en el tiempo. La potencia es igual al voltaje por la corriente por unidad de tiempo. Entonces sustituimos esas unidades y el trabajo de paleta es neto, ese no lo tomamos igual. Y el trabajo de frontera está restando, al otro lado lo vamos a pasar a sumar. Y como es un sistema de energía cerrado a presión constante, tenemos que la energía interna más el trabajo en la frontera, eso va a ser igual al cambio a la entalpía. Entonces, tenemos de que la corriente por el voltaje, por el tiempo, más el trabajo de paleta va a ser igual a la masa por el cambio en la entalpía. Procedemos a encontrar esas entalpías y la masa. Tenemos que la presión 1 es igual a 175 kilopascales líquido saturado. Entonces, la entalpía 1 va a ser igual a la entalpía del líquido saturado y el volumen 1 va a ser igual al volumen específico del líquido saturado. ¿A dónde encontramos estos datos? Estos datos los encontramos en la tabla A5.
Cerradas por presión, nos dirigimos a 175 kilopascales. Vemos que la entalpía del líquido saturado es igual a 487,01 kilojoules sobre kilogramo, y el volumen va a ser el volumen del líquido saturado, que corresponde a 0.001057 metros cúbicos sobre kilogramo. En el estado 2 tenemos la misma presión, solo que ya tenemos una calidad. Entonces, para encontrar el valor que realmente corresponde, vamos a usar la ecuación que ya conocemos, que va a ser que es esta que tenemos aquí. Entonces, los datos los encontramos en la misma tabla. Para las entalpías vemos que vamos a utilizar el líquido saturado y la diferencia de evaporación entre líquido saturado y vapor saturado. Y entonces sustituimos los datos, operamos en la calculadora y obtenemos una entalpía 2 de 1593,6 kilojoules sobre kilogramo. Mismo proceso para el volumen específico. Aquí tenemos los datos, estos datos los sustituimos en esta ecuación, operamos en la calculadora y obtenemos un volumen específico de 0.50238 metros cúbicos sobre kilogramos. Entonces, para encontrar la masa, que va a ser muy fundamental en la resolución de este ejercicio, la calculamos igual al volumen 1 entre el volumen específico 1. El volumen 1 es igual a 5 litros, que eso corresponde a 0.05 metros cúbicos, entre 0.001057 metros cúbicos sobre kilogramo. Se nos cancelan los metros y obtenemos una masa de 4.731 kilogramos. En la balanza de energía que habíamos obtenido, vamos a despejar para el voltaje. El voltaje va a ser igual a la masa entre el cambio de las entalpías sobre la corriente por el cambio en el tiempo. Entonces, sustituimos los datos que ya tenemos. Kilogramos se nos cancelan con kilogramos. Kilojoule con kilojoule. Aquí se me olvidaba decirles de que vamos a multiplicar por un factor de convergencia que corresponde a 1000 voltiamperios sobre 1 kilojoule sobre segundo. Entonces, como seguíamos, kilojoules se nos cancelan con kilojoule, amperios con amperios, minutos con minutos, segundos con segundos, quedándonos únicamente el voltaje. Operamos todos estos números en la calculadora y obtenemos un voltaje de 223,9 voltios. En el siguiente inciso nos pedía que realizáramos el diagrama de presión con volumen específico. Entonces tenemos una presión constante de 175 kilopascales, un volumen específico del estado 1 de 0.01057 metros cúbicos sobre kilogramo, y en el estado 2, que lo calculamos anteriormente, que nos dio 0.50238 metros cúbicos sobre kilogramo. Vemos que es el diagrama de presión con respecto al volumen específico. También el ejercicio, uno de los requisitos para realizar el ejercicio también es encontrar el trabajo de frontera. Como vimos anteriormente, al ser a presión constante, hicimos una manipulación y lo cambiamos por el cambio en las entalpías y no utilizamos directamente el trabajo de frontera. Entonces, lo podemos calcular y mediante el siguiente diagrama. Con ayuda del diagrama anterior, tenemos esta área que se nos va a formar aquí con respecto al estado 1 y al estado 2 y con respecto al volumen específico. Entonces, al calcular el área de este rectángulo, vamos a obtener el trabajo de frontera. Entonces, el trabajo de frontera va a ser igual a la presión por el cambio en el volumen específico. Tenemos una presión de 175, volumen específico 2 y volumen específico 1 metros cúbicos sobre kilogramo, y lo multiplicamos por un factor de convergencia de 1 kilojoule sobre 1 kilopascal por metro cúbico. Vemos que los pascales se cancelan con kilopascales, metros cúbicos con metros cúbicos, y tenemos un análisis dimensional correcto, ¿no?
Entonces vamos bien con la resolución del ejercicio. Al final nos quedan 87.77315 kilojoules sobre kilogramo. Y para eliminar esos kilogramos lo vamos a multiplicar por la masa que encontramos anteriormente. Se nos cancelan los kilogramos y al operar esto nos queda que el trabajo de frontera es de 415.0578 kilojoules. Entonces, hemos terminado con el ejercicio y vemos que el trabajo de frontera es el área de este rectángulo. Entonces, gracias por su atención. Espero que el ejercicio les sirva de mucho y éxitos.